Muy buenas a todos, futuros técnicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. El día de hoy veremos relación entre cinemática, lineal y angular, fuerzas e interacciones y las leyes de Newton. Hemos visto anteriormente el movimiento de un punto P alrededor de un centro. ¿Sí? Bueno, ahora nos explayaremos un poco más y veremos la relación entre estos movimientos. ¿Sí? Porque este punto P tiene una velocidad ahí. En este momento tiene otra acá. Y así. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos en una curva. En una curva, cuando vamos en un auto. Por ejemplo, ¿no? Hay unas velocidades así y así. Y unas distintas aceleraciones. Ya lo vamos a ver. Luego veremos fuerzas e interacciones. Qué importante que es lo que vimos al principio. ¿Sí? El momento cuando nosotros descomponíamos los vectores. ¿Sí? Teníamos una fuerza principal acá y se podía descomponer ahí y ahí. Luego veremos las leyes de Newton. ¿Sí? La primera, la segunda y la tercera. Vamos a experimentar con distintos objetos. Entonces, vamos a ello. Para ver la relación entre cinemática, lineal y angular, lo vamos a hacer con este pequeño objeto, que es un juguete, el cual tiene un resorte adentro y podemos hacer que gire. ¿Sí? Veamos entonces el movimiento de giro. Bien, vamos a cargarlo y ahí. Vemos que adquiere una velocidad, ¿sí? Y veamos entonces, analicemos. Tenemos un punto, el cual tenemos que ver, el punto P, que tiene una distancia, un radio, desde el centro hacia ese punto. Tiene una velocidad y una aceleración angular que vimos anteriormente. Pero ahora se presenta algo nuevo, la aceleración radial, que es hacia el centro, y la tangencial, que es como si ese punto siguiera una trayectoria en caso de que se desprendiera, por así decirlo, aunque en realidad no pasa, pero es como ejemplo. Y de ahí también vemos la velocidad tangencial. Como les comentaba, esto nos suele ocurrir cuando andamos en vehículo, ¿sí? Que nos vamos por la tangente, por así decirlo. Bien, pero bueno, ese es otro análisis. Ahí tenemos las fórmulas, ¿sí? Ahora veremos el movimiento rototraslatorio o rodar sin resbalar. Solo lo veremos, ¿eh? Bien. Analizamos este cuerpo que se está trasladando y también está rotando. La fórmula es coincidente con la velocidad tangencial mediante un análisis matemático no tan complejo. Podemos llegar a esa fórmula como conclusión. ¿Bien? Ahora veremos fuerzas y representaciones en el espacio. Nosotros tenemos este autito como ejemplo y lo empujamos. Aplicamos una fuerza de empuje y contrario a este existe una fuerza de fricción generada por la mesa. Bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando lo tiramos? Esto se llama tensión. ¿Sí? Cuando tiramos el autito en este caso. Bien. Ahora hay una fuerza que hace, por así decir, que la mesa no se una al auto. Esta fuerza se denomina fuerza normal y es contraria al plano, en este caso coincidente con el peso, pero siempre es perpendicular al plano, esta fuerza llamada normal. Y el peso es una fuerza que se obtiene a partir de la aceleración de la gravedad y la masa del cuerpo. Recordemos que la masa del cuerpo no es lo mismo que el peso del cuerpo. El peso es una fuerza y la masa es la medida de la cantidad de materia de ese cuerpo. Cuando niños, ¿cuántas veces habremos llevado un carrito?
con una piola y lo hemos llevado en forma diagonal. Ahí hemos aplicado menos fuerza. Pero esto se puede descomponer de la siguiente manera. Si nosotros trasladáramos el carrito y lo levantáramos un poco, es exactamente lo mismo que darle un ángulo de inclinación a la piola y comenzar a arrastrar el carro. Ahora veremos diagrama de cuerpo libre y plano inclinado. El diagrama de cuerpo libre representa al cuerpo como si fuese una partícula. De esta forma simplificamos el cálculo. Veamos diagrama de cuerpo libre y plano inclinado juntos. Tenemos este auto que está sobre una plataforma inclinada, un determinado ángulo, y observamos que el peso siempre cae en dirección hacia abajo, que la fuerza normal siempre es perpendicular al plano, y observamos una fuerza que está ejerciendo la mano, que es de tensión. Esta fuerza de tensión también posee componentes, al igual que el peso, que también posee componentes. Y ahora estamos preparados para ver las leyes de Newton. Veamos la primera. Su enunciado dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante y cero aceleraciones. O sea que si yo imprimo una fuerza en este vehículo, debería de continuar, pero sin embargo comienza a frenar debido a la fuerza de fricción que hay en la zona en la cual se está desplazando. Si analizamos esto, nos da que la sumatoria de todas las fuerzas da igual a 0. Ahora veamos la segunda ley de Newton. El enunciado de la segunda ley de Newton dice que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. Eso quiere decir que si nosotros le aplicamos una fuerza a este cuerpo, que en este caso es el auto, este se va a mover en la misma dirección que la fuerza con una determinada aceleración que también va a depender, esta fuerza va a depender de la masa de este cuerpo. Y ahora veamos la última, la tercera ley de Newton. El enunciado dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos. Veamos, cuando yo imprimí una fuerza sobre el auto, automáticamente el auto imprimió una fuerza sobre mi dedo de igual magnitud pero sentido contrario. El análisis es la fuerza del dedo sobre el auto es igual a menos la fuerza del auto sobre el dedo. Eso quiere decir el signo menos, que es una fuerza en sentido contrario. Visto todo esto, ahora vamos por los ejercicios. Bueno, vamos a ver los ejercicios de ejemplo. Relación entre cinemática lineal y angular. Dice, una rueda gira con velocidad angular constante de 6 radianes sobre segundo. Ya tenemos un dato. Calcule la aceleración radial de un punto que está a 0,5 metros del eje. ¿Sí? Calcule la aceleración radial usando la velocidad tangencial. Bien, entonces nosotros tenemos un punto, ¿sí?, que está a 0,5 metros del eje. Nosotros tenemos que calcular la velocidad tangencial, que es esta, ¿sí? Y la aceleración radial, que es esta. Bien, eso tenemos que calcular. Lo hacemos mediante esta fórmula. Aceleración radial es igual a omega al cuadrado por r. ¿Sí? Y finalmente, recuerden siempre, cada vez que tenemos un cuadrado, imaginemos como si fuese una caja. Cada vez que tenemos una variable, perdón. Todo, siempre, todo lo que encierra esta variable, siempre, por ejemplo, va a estar al cuadrado, al cubo, lo que sea. Pero imagínenlo como una caja. Ya lo hemos visto en otros ejemplos. Por 0,5 finalmente, esto me da 36
Veamos la unidad, cuadrado. Hay un punto importante que les quiero aclarar. El radian es adimensional. Esto quiere decir que no tiene dimensión, que podemos encontrarlo también como 1 sobre segundo. Por ejemplo, a la velocidad. ¿Sí? Porque el radian no tiene dimensión. O sea, puede ser también radian sobre segundo. Se los comento porque les puede dar en otro práctico, de esa forma les puede pasar. Entonces, radian acá se va, simplemente porque es así, es adimensional, y quedaría en metros sobre segundo. No queda en radian por metro, no, porque el radian desaparece al ser adimensional. Que el radian es básicamente como un 1, representa un 1. Entonces quedan metros sobre segundo. Finalmente, 18 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Punto B. Dice la velocidad tangencial. Usamos esta fórmula. Velocidad tangencial. Bien, es sencillo. Tenemos 3 metros sobre segundo. Fíjense en otra vez que radian simplemente desaparece. Y ahora tenemos este de acá. La aceleración radial usando la velocidad tangencial. Veamos 3 por 3, 9 metros cuadrados, segundo cuadrado. Este se iría con este. Y finalmente me queda 18 metros sobre segundo. De esa forma verificamos metros sobre segundo cuadrado. De esa forma verificamos que ambas fórmulas sirven. Bien. Fuerzas e interacciones y conceptos previos importantes. El ejercicio de ejemplo dice: un almacenista empuja una caja por el piso, como se indica en esta figura, ¿sí? Con una fuerza de 10 newton que apunta 45 grados hacia abajo de la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? 45 grados. Esta es la horizontal, ¿sí? O sea que cuando yo vaya a hacer el diagrama de cuerpo libre, ya sé que esta es la horizontal o el plano donde se trabaja y dice 45 grados por debajo. Eso quiere decir que si yo proyectara esto y esto también, o sea, como que lo corremos, este ángulo de acá y este ángulo de acá es el mismo, entonces finalmente esto quedaría así. Estos son los 45 grados. ¿Bien? Bueno. Entonces, datos, fuerza 10 newton, alfa 45, me está pidiendo Fx y Fi, obtenga las componentes. Y eso no es nada más y nada menos que la regla mnemotécnica SOHCAHTOA, simplemente eso. Encontramos esto y despejamos, nos da que la componente Fi es esa y Fx es esa. Eso es lo que hemos visto también al principio de la carrera, de la materia. Primera ley de Newton. Ejercicios de ejemplo. Dice, un carro con una carga de peso W1 desconocido, bueno, ya tenemos un signo de pregunta ahí, es desplazado en una pendiente de 15 grados por una cubeta de peso W2, 10 Newton, mediante una polea y una soga. Determina el peso del carro W1, que es lo que tenemos que buscar, la tensión T de la soga y la fuerza normal para que el sistema funcione con rapidez constante. Ignore la fricción en la polea y en las ruedas del carro y el peso del cable. Es importante que ignoremos esos datos, ya que acá puede haber fuerza de fricción esta de acá, esta soga puede ser más pesada, entonces la ignoramos porque al ser se dice que es despreciable porque estos son mucho más grandes que esto. O sea, es insignificante. Sería como considerar decimales y complicar el cálculo. Así que hacemos caso omiso. Bien. ¿Qué hacemos? Primero las variables, ¿sí? Y ahora lo más importante. Hay que analizar el diagrama de cuerpo libre de ambos, tanto del carro como de la cubeta, y tanto en Y como en X.
¿Se ve? Entonces, acordémonos que siempre el plano donde trabaja va a ser el eje X. O el Y en todo caso, como acá. Pero nosotros tenemos que ver bien. Veamos entonces. El diagrama de cuerpo libre, entonces, recordemos que constaba en tratar al cuerpo como una partícula y ponerla en el centro. ¿Sí? Y el peso siempre iba hacia abajo. Siempre. Siempre apunta hacia abajo. Nosotros vemos cómo está inclinado esto. Y ahora, como la soga está tirando, bueno, tensión. Y el carro tiene en X, ¿cierto? Estamos analizando en X. Para W1. Para W1 en general. ¿Sí? Pero lo podemos hacer por separados como ustedes quieran. Yo prefiero hacerlo general, muchas veces. Pero veamos, para W1 tenemos la tensión, tenemos la fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Esta fuerza, acordémonos que permitía que ambos cuerpos, tanto la superficie como el cuerpo, no se unan entre sí. Bien. Y acá está el peso y el peso tiene sus componentes en X y en Y. ¿Sí? Bueno, veamos W2. ¿Esta cubeta se está desplazando? ¿O se está desplazando para los costados o solamente hacia arriba? Yo veo que solamente hacia arriba. Por lo tanto, o hacia abajo, ¿no? También. Por lo tanto, lo único que afecta es el eje Y. Pero vemos que la soga está tirando. Por lo tanto, hay una tensión hacia arriba. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, ponemos la tensión. El diagrama de cuerpo libre es eso. Todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Y el peso. El peso W2. ¿Sí? Bueno. Una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, ya simplificamos muchas cosas. ¿Sí? Vamos a poner esto a la par y veamos. Veamos el diagrama de cuerpo libre. Aplicamos la primera ley de Newton porque esa era la idea. Un ejemplo de primera ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces, veamos qué hay acá. Acá hay tensión, pero también la componente del peso. ¿Sí? Tensión hacia adelante. Pero ¿hacia dónde apunta la componente del peso? Hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Y la tensión hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Entonces, tensión menos la componente del peso. Y la componente del peso ya sabemos cómo es. Veamos el ángulo. Importantísimo, la parte del ángulo. Como vimos de hace rato, fíjense que si esta es la horizontal, el ángulo está bajo la horizontal. Entonces, el ángulo estaría ahí. ¿Sí? Pero como nosotros queremos ver cómo afecta al cuerpo, trasladamos cuadrantes. Eso es otra propiedad de matemática. Podemos trasladar este cuadrante allá. Y ahí encontramos el ángulo que hay entre el eje Y acá está, y el peso, W1. Ya comprendido lo del ángulo, podemos continuar y ver entonces, esto ya simplemente, ya nos quitamos ese miedo del ángulo, y finalmente podemos ver cuánto vale W1, ¿sí? Pero necesitamos saber el valor de T. Dejémoslo por el momento ahí. Ahora, W1 en Y, porque lo habíamos visto en X. Ahora lo vemos en Y. ¿Qué tenemos en Y? La fuerza normal y este de acá, que sería la componente Y del peso. Entonces, tenemos la fuerza normal y la componente Y del peso, que obviamente es negativa. Y obviamente hacemos lo mismo.
Fíjense en que al despejar obtenemos la conclusión de que la fuerza normal es exactamente igual, en este caso, cuidado, en este caso, es exactamente igual a la componente del peso, ¿sí? Justo es igual. Vamos a W2. En W2 simplemente afecta al eje Y. Así que hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la tensión positiva y el peso negativo. Tensión positiva, peso negativo. Entonces finalmente nos da que la tensión es igual al peso. Según lo concluido anteriormente podemos obtener esto. Ya sabemos que la tensión es igual al peso, W2, entonces la tensión va a ser igual a 10 newton según lo que vimos de los datos de allá. Ahora W1 sería 10 newton sobre el seno de 15 grados, me da 38,63 y la fuerza normal, que es lo que queríamos averiguar, sería W1 por el coseno de alfa, que finalmente me da 37,31. Muy bien. Veamos el ejercicio de ejemplo de la segunda ley de Newton. Si se aplica una fuerza de 132 newton a una persona de 60 kilogramos que descansa en el borde de una pared, ¿sí?, ¿qué aceleración horizontal se produce? Bueno, se aprieta esa fuerza, se ejerce esa fuerza a esta persona, ¿sí? Es sencillo. Realizamos el diagrama de cuerpo libre, la verdad es que en este caso es demasiado sencillo, una fuerza hacia allá y listo, porque la verdad es que el peso vamos a hacer que no afecte, vamos a considerar solamente en X, nada más. Y aplicamos la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Fijémonos que si nosotros hubiésemos empujado desde arriba, por ejemplo, tal vez hubiese afectado la gravedad y estaríamos en mucho lío porque es mucho cálculo de despejes y todo eso. Así que este es más sencillo. Sumatoria de todas las fuerzas sobre masa es igual a aceleración, entonces finalmente la aceleración nos da 2,2. Un ejercicio bastante sencillo, ¿sí? Porque simplemente ya tenemos la masa de la persona, ya tenemos la fuerza que se aplicó sobre esa persona y dice que tenemos que calcular la aceleración que se produce en esa persona. Despejamos aceleración y obtenemos ese valor. Y por último, la tercera ley de Newton, ejercicio de ejemplo. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar una patinadora de hockey sobre hielo de 55 kilogramos a la pared para producir una aceleración de 15 metros sobre segundo al cuadrado? Bien, recordemos que la tercera ley de Newton dice que si alguien hace una fuerza para allá, va a recibir una fuerza contraria. Es sencillo entonces. La fuerza de la patinadora sobre la pared es igual a menos la fuerza de la pared sobre la patinadora. Con el simple hecho de calcular la fuerza, ¿sí?, qué fuerza horizontal debe aplicar esta patinadora, vamos a saber la fuerza, obviamente, que va a aplicar la pared sobre ella. Tenemos la masa de la patinadora y la aceleración. Aplicamos segunda ley de Newton, ¿sí?, sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Sería 55 por 15, nos da 825 newton. Entonces la patinadora recibe una fuerza, ella imprime una fuerza de 825 newton y recibe una fuerza contraria de 825 newton por parte de la pared. Bien, muchos éxitos con los ejercicios. Tienen todas las respuestas ahí para que se les sea más sencillo y les deseo lo mejor. Ya saben, cualquier consulta que tengan, me preguntan y les responderé a la brevedad. Saludos, hasta luego.